Buenos días a todas y todos. Soy Norberto Lloves, soy secretario científico de la Escuela de Psicoterapia, y estamos retomando la actividad científica luego de las vacaciones. Tenemos el gusto de tener la primera mesa de este segundo cuatrimestre del ciclo científico Psicoanálisis produciendo el intercambio. Le doy la palabra a su coordinador, Mauro. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Un gusto estar también hoy acá con ustedes. Bueno, en este espacio del ciclo científico de la escuela, este año dedicado al psicoanálisis produciendo en el intercambio, ¿no? Es una propuesta que nos convoca a pensar y a reflexionar sobre las posibilidades de este intercambio y sus variaciones, ¿no? También sus obstáculos, ¿por qué no? Nuestra mesa de hoy toma una propuesta desde una perspectiva particular. La hemos llamado efecto de las diferencias en el intercambio. Ese título en sí mismo encierra ya como un cierto enigma, podríamos decir, que es lo singular y lo plural de esto que llamamos la o las diferencias. Así que bueno, sobre esto hoy tendremos la posibilidad de escuchar a nuestros expositores, que como es habitual, la mesa va a contar con un integrante, miembro de la casa, en esta oportunidad la licenciada Inés Burgui, y un invitado especial, que hoy bueno, va a acompañarnos, el profesor Diego Singler. Bueno, antes de darle la palabra a ellos, voy a recordar también como el epígrafe, la frase que hemos elegido como para también ilustrar esta presentación. Es de Clarice Lispector y dice: la densa selva de palabras envuelve sólidamente lo que siento y vivo y transforma todo lo que soy en algo mío que está fuera de mí. Bueno, a partir de allí, bueno, nos inspira como para escuchar y reflexionar. Nada más recordar unas breves pautas, que vamos a estar con los micrófonos silenciados, y por lo tanto las preguntas y los comentarios quedan habilitadas como para ser efectuadas en el chat, que bueno, luego leeremos a continuación cuando terminen las exposiciones. Así que bueno, ahora voy a presentar entonces en principio a la licenciada Inés Burgui. Ella es psicoanalista, es socia activa, supervisora y docente titular de los posgrados en psicoanálisis de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, en convenio con la Universidad de La Matanza. Es integrante de la Comisión Científica y participante de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales de la Escuela. Así que, Inés, te doy la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias Mauro. Empiezo agradeciendo a mis compañeros de la Comisión Científica, al secretario, mi amigo Norberto Lloves, y a los compañeros con los que integro la comisión, y a la escuela, que siempre nos brinda un espacio tan cálido y tan propicio para el intercambio y para pensar juntos sobre cuestiones de psicoanálisis y bueno, del interés de los hombres. Voy a empezar para hablar de los efectos de las diferencias en el intercambio leyendo un poema de Wisława Szymborska, que se titula la poesía Una del montón. Dice así: soy la que soy, casualidad inconcebible como todas las casualidades. Otros antepasados podrían haber sido los míos, y yo habría abandonado otro nido, o me habría arrastrado cubierta de escamas de debajo de algún árbol. En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes: traje de araña, de gaviota, de ratón de monte. Cada uno, como hecho a la medida, se lleva dócilmente hasta que se hace tiras. Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Pude haber sido alguien mucho menos individuo, parte de un banco de peces, de un hormiguero, de un enjambre, partícula del paisaje sacudida por el viento. Alguien mucho menos feliz, criado para un abrigo de pieles,
o para una mesa navideña, algo que se mueve bajo el cristal de un microscopio, árbol clavado en la tierra al que se aproxima un incendio, hierba arrollada por el correr de incomprensibles sucesos, un tipo de mala estrella que para otros brilla. Y si despertara miedo en la gente, o solo asco, o solo compasión, y si hubiera nacido no en la tribu de vida y se cerraran ante mí los caminos, el destino hasta ahora ha sido benévolo conmigo. Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos, se me pudo haber privado de la tendencia a comparar. Pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera lo que habría significado ser alguien completamente diferente. Bueno, con esta maravilla de poesía de Wisława Szymborska, empiezo a hablar sobre el tema de los efectos de las diferencias. Vamos a hablar de las diferencias, yo voy a hablar de la cuestión de la diferencia en psicoanálisis. Hay dos clases de diferencia que particularmente nos interesan en psicoanálisis, que son la diferencia de los sexos y la diferencia de las generaciones. Muerte y sexualidad son los dos grandes temas que ocuparon a Freud, el cual en busca, digamos así, de querer explicar el psiquismo y sus mecanismos para elaborar un método de tratamiento del sufrimiento de las enfermedades psíquicas, articulando ambas cuestiones, muerte y sexualidad, inventó un mito del origen, todos conocemos, que publicó en una obra célebre como es Tótem y Tabú, según el cual, en el origen de todo lazo social, habría habido un acontecimiento fundante que iniciaría la historia, la civilización, la sociedad, pero que también él lo postularía como origen del individuo, como inicio de constitución del aparato, origen de la ley. Sabemos que allí refiere la devoración del protopadre, que luego deviene sagrado, y entonces da sustento por la culpa compartida al lazo social. Esta hipótesis la termina de redondear Freud, a mi gusto, la define aún más en El malestar en la cultura, donde ya anuda toda legalidad social a la vigencia de un límite a la satisfacción directa. Habría habido míticamente, en un tiempo anterior a la historia, un goce supuesto pleno que queda excluido, queda arrojado por fuera de la historia, pero además como condición de la historia. O sea que la sexualidad, para el humano, queda impedida de satisfacerse de manera directa. Pero la pérdida de esa satisfacción conlleva otra ganancia, que sería la satisfacción del deseo. El deseo se arma sobre una diferencia. En sentido estricto diría que el deseo es diferencia. La diferencia que plantea Freud en Más allá del principio del placer, entre la satisfacción buscada y la satisfacción hallada. Busco algo afanosa, deseosamente, pero lo que encuentro es distinto. Picasso decía, yo no busco, encuentro. Y lo que se encuentra trae cosas no calculadas, no previstas. Entonces, decíamos que no hay representación directa de lo sexual, lo que va a ser teorizado por Freud como falta de representación a nivel inconsciente de la muerte y de la sexualidad. No hay representación de lo sexual, sino de modo desviado. Se podría ejemplificar esto con una analogía que toma Lacan, valiéndose de ese cuadro célebre de Holbein del siglo XVIII, el cuadro de los embajadores, en donde aparecen dos embajadores ricamente ataviados, pomposamente vestidos, pero nada en su vestimenta indica, no hay ningún distintivo, ningún símbolo que muestre de dónde son embajadores, ¿no? Por ejemplo, podría ser las goleadoras, o si fuera de Argentina, un sombrero tanguero. Bueno,
con la sexualidad pasa algo parecido, o sea, algo se muestra por desvío solamente, sin ninguna bandera, digamos así, directa. La representación directa está perdida y el representante representa que hay una representación directa perdida o imposible. No habiendo, entonces, representaciones directas de lo sexual, hay representaciones en plural, que articulan en segunda instancia lo que falta en primera instancia, lo primario en falta. En esta segunda instancia, claro, podemos ubicar el plano de la metáfora, o sea, que lo que se dice del deseo se dice en figuras retóricas, de un modo figurado. Y esto es lo que se pone en movimiento en un psicoanálisis. Cuando en un psicoanálisis a favor de la regla analítica, con la asociación libre para el paciente, la atención libremente flotante del lado del analista, se empiezan a poner en movimiento representaciones, bueno, ahí se mueven cuestiones que estaban congeladas en los síntomas neuróticos, y en esa circulación, en ese movimiento ubicamos cierto bordear eso irrepresentable. Irrepresentable que ligamos al deseo, como aquello que circula sin poder ser satisfecho de manera directa, sin poder ser dicho de manera directa. Otra manera de entender esto, en relación con cómo surge el psicoanálisis, ¿no? Es, bueno, lo que Freud plantea al inicio cuando separa histeria de útero, sexualidad de genitalidad. O sea, una teoría que relacionaría el sufrimiento psíquico con la sexualidad comienza separando la histeria de la genitalidad, o sea, separando la sexualidad de lo genital. La sexualidad, entonces, pasa a ser algo que no tiene que ver con el saber de todos los días. Oscar Mazzotta decía, la gente no se enferma porque ignora las leyes biológicas, sino porque hay algo bien enigmático en el sexo. O sea que el punto central que quiero subrayar es que no hay saber unido al sexo, y que de eso, además, no queremos saber nada, que no hay saber unido al sexo. Eso es lo que reprimimos. Bueno, a esta diferencia fundamental que plantea el psicoanálisis de un irrepresentable, con Lacan la vamos a nombrar como diferencia entre verdad y saber. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, hay un discurso de la ciencia que justamente como organización discursiva se funda desde Descartes y nos induce a pensar que hay un otro garante de la verdad. Es lo que Descartes ubicó como el Dios no engañador, que entonces estaría encargado de sostener las verdades eternas, por así decir. El predominio del discurso de la ciencia está, por otro lado, como sabemos, en relación directa con los desarrollos tecnológicos, con la apropiación técnica del mundo. Y esto que llamo discurso de la ciencia no concibe otra cosa, para explicarlo de manera muy sucinta, que aquello que se representa y se mide, en correlación con el desarrollo de los medios técnicos. Entonces, lo representable, lo medible, lo apropiable, lo manipulable y dominable hacen serie. Esto ha estado vigente, como sabemos, muy vigente desde la ideología del iluminismo positivista, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, con una fuerte confianza en la razón que llevaría al hombre, supuestamente, a que todo lo que no se sabe lo vaya sabiendo, todo lo que no se representa se vaya representando, y esto iría garantizando progresivamente un futuro cada vez mejor para la humanidad, lo cual no sucedió. Pero ese discurso de la ciencia, que de algún modo está sostenido, como yo decía, en la creencia de que hay un otro garante, un Dios supremo garante de la verdad,
desconoce la diferencia que hay entre la representación y aquello que se sustrae a la representación. O sea, la diferencia entre la verdad de la representación y lo que la medición formal le puede aportar como representable del objeto. O sea, para el positivismo la verdad sería un buen encuentro entre el sujeto y el objeto mediados por una representación adecuada, con lo cual la representación tiene un papel fundamental y la verdad tendría que ver con la coincidencia entre el objeto y la representación. Bueno, el problema es que para el hombre no hay un objeto adecuado dado de entrada. El objeto es un problema, vamos a decir así, para el ser humano. A diferencia del animal, que tiene el instinto como guía segura hacia su objeto, al hombre se le plantea de continuo el problema de la verdad porque puede engañarse. Entonces, en psicoanálisis, la verdad es, en alguna medida, una verdad que se sustrae a la representación. Y acá hago un brevísimo comentario sobre este término, representación, que fue tan usado por Freud. En sus inicios, él se valió del término alemán Vorstellung, proveniente del idioma sajón, pero en la metapsicología Freud lo redobla con un término que toma del latino, de raigambre latina, que es representans, y habla del Vorstellung representans. Lo redobla con una heteronomía, digamos, de términos, lo cual pone en evidencia lo muy problemático que es el presentarse de la pulsión a nivel del aparato. Es decir, esta pulsión que decíamos no tiene un objeto natural, no tiene un objeto adecuado, tiene un objeto que es contingente, carece de un objeto natural, y esa falta de objeto determinado es lo que de ella queda en hueco para lo representable, precisando para aparecer de un representante de la representación. Entonces, en psicoanálisis trabajamos con una verdad que se sustrae a la representación y, como recién decía, con aquello que es vehiculizado por un representante de la representación perdida. Y decimos que el discurso de la ciencia desconoce la diferencia entre verdad y saber. En el marco de la cultura, podríamos decir, va quedando progresivamente menos espacio discursivo para esa diferencia. Y entonces esa diferencia retorna en lo real, nos retorna desde lo real. ¿Cómo? En distintos modos de catástrofes. Los desastres ecológicos, que están tan ligados a la manipulación de los recursos técnicos, los grandes holocaustos genocidas, que tanto tuvieron que ver con la utilización de medios técnicos, la diseminación de adicciones toxicomaníacas, que también están promovidas con creaciones de drogas sintéticas a través de la tecnología, los dilemas éticos a los que nos enfrenta hoy en día la ingeniería genética, para nombrar solamente algunos. Está claro que en relación con este horizonte epocal, con este marco de época, el psicoanálisis, o sea, el surgimiento, la existencia del psicoanálisis, representa un eje diferente, un eje descentrado con respecto a esta perspectiva. ¿Por qué? Porque justamente el psicoanálisis da un lugar a lo irrepresentable. En psicoanálisis diríamos que orientamos nuestra escucha a un oír hablar a lo irrepresentable, a ver qué se oye de lo irrepresentable, pero admitiendo que este solo habla por figuración indirecta, es decir, por desvío, que nunca va a aparecer, vamos a decir así, de manera transparente. Esto implica entender al psicoanálisis como un modo de lazo social inédito en la cultura. ¿Por qué? Porque da un lugar a la falta. Como dice Mazzotta, que es un pensador que quiero mucho, la falta tiene lugar teórico en psicoanálisis. Es el lugar de la causa.
causa de deseo. Y esta falta que causa es primordialmente falta de identidad. En la escucha clínica, entonces, se tratará de no saturar con sentidos, de oír en las representaciones un discurso que albergue ese espesor de lo imposible de representar, apuntando a lo que no tiene representación. Y eso se oye, se deja oír, diríamos, entremezclado, entredicho. Siempre decimos algo de más y algo de menos de lo que queremos decir. En el mejor de los casos, eso que se oye de lo irrepresentable va a aparecer en alguna medida articulado como interpretación, pero atendiendo fundamentalmente a aquello en lo que se oye de lo que no se oye, digamos, articulando lo que no se oye como tal. Como lo que no se oye en lo que no se oye, ahí le damos un lugar, digo. Voy a hacer una referencia para ir ya terminando a un caso clínico de un paciente, un niño que atendí hace muchos años, al que nombro Pablo, tiene 6 años. Sus padres dicen que tiene problemas de conducta, sin poder especificarlo demasiado, explican que hay momentos en que es difícil de controlar. Y además, en la escuela fue planteada la necesidad de una consulta por su trastorno de conducta y su imposibilidad para lograr los objetivos propuestos. Algunos datos de su historia. Pablo fue adoptado a los 6 meses. Hasta esa fecha, desde que nació, estuvo en un hospital público, donde, según sus padres adoptivos, recibía excelente atención, pero tenía carencias afectivas. Cuando tenía 3 años y medio, adoptan un segundo niño. Según los padres, el hermanito más chico ordena y Pablo desordena. Pablo tiene dificultades para controlar esfínteres cuando está nervioso, además tiene miedos a los fantasmas, a los ladrones, a la oscuridad. En la primera sesión dice, me gusta jugar, escribir me encanta y dibujar también. Mirar la tele es lo que más me gusta ir a la escuela, estoy aprendiendo a escribir. Escribe el nombre de su hermano, a continuación el suyo, también estoy aprendiendo a leer, pero poco. Tira así todos los lápices y dice, no quiero dibujar, te mentí. No me gusta mucho, no me gusta hacer tareas. Luego, en la misma sesión dice, me gusta jugar a los indios. Yo siempre los miro en la tele, me encanta cuando se hacen amigos. Cuando se pelean no me gusta, ahí la apago. Empieza un juego con muñecos y el juego consiste fundamentalmente en luchas. Entonces le pregunto, dijiste que no te gustaban las peleas. Sí, pero me gustan, te mentí, me encantan las peleas. Y arma alguna historia sobre por qué peleaban. En otra sesión jugamos al dominó, a escondidas agarra una ficha y se la guarda. Cuando necesita, levanta todas, pero no encuentra la que necesita, o sea, no encuentra la que buscaba y es la que tenía escondida. Le digo, tenías lo que precisabas, pero no te habías dado cuenta. En otra sesión dice, yo sé hacer trucos con las cartas y sé hacer magia. Hago aparecer un conejito de un sombrero. Hago juegos de magia. La otra vez hice aparecer un conejo y mi papá me dejó tenerlo y ahora tengo el conejo en mi casa. Le digo, ¿en serio? No, me dice, no es verdad. En los juegos que arma, con muñecos o con autos, lo preponderante es la pelea y el tema de que el personaje del nene o el chiquito siempre gana. Solo contra los malos. Le digo que le preocupa que gane el chiquito y dice sí, porque es chiquito pero es muy inteligente. Aunque le atraen, no puede mantener ningún juego con reglas. Ninguna regla puede ser sostenida porque las cambia constantemente. Mantengo una entrevista con la maestra y me explica que no logra tener un orden en sus tareas, no respeta las consignas, en las actividades grupales molesta continuamente. Me dice, él no quiere, pero hace lío, crea problemas, se arrepiente, pero vuelve a hacerlo todo el tiempo. Se trata de algo que Pablo no controla. Y me aclara, no es maleducado, y además es muy afectivo y cariñoso. Describe, por ejemplo, que los dibujos los pinta mal, sin respetar los contornos, rayando toda la hoja y de cualquier color. Mentira, trampa, magia, son homologables. Los tres plantean el estatuto de algo que queda
desprendido absolutamente de las consecuencias. Pablo confiesa un goce, me gusta mentir. Y por otro lado, se presenta como un niño que tiene dificultades para insertarse en lo social. Bueno, ambas cuestiones creo que se vinculan con un problema en relación con el orden simbólico como constituyendo un tope a lo pulsional e integrando de algún modo al individuo a la cultura. Cada vez que llega al consultorio, juega antes de entrar a que no vino. Se esconde. Entonces le propongo jugar a las escondidas. Durante varias sesiones jugamos a escondernos. Después el juego se traslada a esconder un objeto o un muñeco. Se van planteando variantes. Una mancha con fichas en la que cada uno tiene 5 vidas. En un momento que me toca, me dice, ahora vos podés elegir lo que vos quieras, cualquier cosa. Yo le digo ser voladora. No, eso no. Me va descartando todas las posibilidades que nombro. Entonces le digo, no sé, estar muerta. Me dice, desmayada. Estabas desmayada, porque si te morís no podemos seguir jugando. En otra sesión, perdón, porque estoy leyendo. Los juegos con escondidas y con desmayos tienen la lógica del forda, algo que aparece, desaparece, se muestra y oculta inicialmente el mismo, su propio cuerpo. En otra sesión se puede armar un juego con reglas como una variante de la mancha con fichas. Antes de comenzar explicitamos las reglas y le ponemos un nombre al juego que se va a llamar fichitas. Hay que tocarlo al otro con una ficha y esto le provocará, al igual que lo toca, lo que uno quiera, y el tocado hace un gesto o saludo en forma repetida o se desmaya. La pared es casa. En un momento yo lo toco con una ficha, pero él estaba atrás del escritorio y no había visto que tocaba la pared con el pie. Entonces se ríe y me dice, te engañé. En otra sesión del juego fichita se va pasando a armar un relato más articulado. En un momento me dice, vos te dabas cuenta que yo tenía todos los tesoros, y con gesto amenazante agrega, me dan muchas ganas de pegar. Le pregunto por qué. Se acerca y en secreto, al oído, me aclara, estamos jugando. Los padres me comentan que su comportamiento en la escuela ha cambiado notablemente, cosa que le permitió obtener progresos en el desempeño intelectual. En la sesión siguiente, cuando llega, me cuenta, la maestra está chocha, porque hoy hice un dibujo y lo pinté bien, por adentro, no me salí del borde. Se puso muy contenta porque me salió bien. Cuando explicitamos las reglas con las que vamos a jugar, queda planteada una operación que instituye un lugar tercero que ordena y sostiene. Te engañé permite leer un cambio en la posición de Pablo. Ahora, en un juego arreglado, busca engañar al otro, pero ya dentro de un orden que lo incluye a él. El juego entonces comienza a enriquecerse y lo fantasioso se desarrolla. Retomando esto que decía antes de que el deseo no se presenta sino por vía indirecta, digo que el estatus del inconsciente articula el orden del engaño. Es en este sentido que las formaciones del inconsciente se presentan como irrupciones en la continuidad del discurso consciente. Este mostrarse oscilante con los artilugios del disfraz es propio del campo de lo inconsciente. En otros términos, diremos que el deseo no se presenta sino de manera indirecta, pero exige una estructura que le posibilite el desvío, la presentación figurada. Bueno, muchas gracias y muchas gracias también a Diego, que no lo dije al principio, que aceptó esta conversación y este intercambio. Bueno, gracias Inés. Entonces vamos a dar ahora la palabra al profesor Diego Singer. Él es profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, es maestrando en estudios interdisciplinarios de la subjetividad y autor del libro Políticas del discurso, intervenciones filosóficas en la escuela. Así que, Diego, te escuchamos. Ahí está. Muchas gracias, Mauro.
Bueno, Inés y bueno, Norberto, todo el equipo, por la invitación a este encuentro. Bueno, después de escucharte, Inés, cambié un poco no cambié nada, pero agregué una cosita, ya que arrancaste con un poema, y estuviste hablando bastante justamente del problema de la representación, es parte de lo que también de alguna manera va a aparecer en lo que preparé. Pero quería arrancar con algo de Nietzsche, que aparece en Así habló Zaratustra, por este problema, digamos, de hacer ingresar en el lenguaje aquello que de algún modo lo desborda. Hay una sección titulada de las alegrías y de las pasiones, que está en el primer libro de Zaratustra, que dice así. Dice: hermano mío, si tienes una virtud y esa virtud es la tuya, entonces no la tienes en común con nadie. Es decir, bueno, estamos en esa instancia de absoluta singularidad, si quieren, de absoluta diferencia, ¿sí? No la tienes en común con nadie. Lo llamamos una virtud porque es algo que se afirma, digamos, ¿sí? Y la cuestión es qué tipo de relación, en todo caso, vamos a tener con esa virtud. Zaratustra dice: ciertamente tú quieres llamarla por su nombre y acariciarla. Quieres tirarle de la oreja y divertirte con ella. Entonces, acá el problema es cómo llamar a esa singularidad, ¿verdad? A esa diferencia absoluta, ¿sí? ¿Cómo podemos nombrar a aquello que constituye algo que no se tiene en común con nadie, que no es propio de lo humano, ni siquiera, porque lo humano es una especie, ¿sí? Forma parte de un género, etcétera, etcétera. Entonces, Zaratustra dice: y he aquí que tienes su nombre en común con el pueblo, y que con tu virtud te has convertido en pueblo y en rebaño. Es decir, si el nombre que le asignamos a esa virtud singular es un nombre que forma parte del lenguaje común, ¿sí? Lo que sucede con esa virtud singular es que acaba de ser reducida, ¿sí? A algo que todo el pueblo, todo el rebaño puede comprender, que acaba de perder su singularidad. Entonces dice, harías mejor en decir: inexpresable y sin nombre es aquello que constituye el tormento y la dulzura de mi alma, y que es incluso el hambre de mis entrañas. Si quieren que lo llamemos pulsión, yo no tendría problema, ¿sí? Aquello que es el hambre de mis entrañas, el tormento y la dulzura de mi alma, y dice inexpresable y sin nombre. Y cierra esta sección diciendo: sea tu virtud demasiado alta para la familiaridad de los nombres. ¿Sí? La virtud tiene que desfamiliarizar, ¿sí? La lengua, ¿sí? Y agrega esto que me parece que también tiene que ver un poco con esta otra escucha y esta otra palabra. Dice: y si tienes que hablar de ella, no te avergüences de balbucear al hacerlo. Es decir, en el momento de que esto de algún modo ingresa en el lenguaje, bueno, está bien, pero lo importante, ¿sí? Es cómo hace temblar al lenguaje. Justamente aquello que va a ser la virtud, va a ser arruinar, ¿sí? Ese lenguaje entendido como la comunicación del pueblo, ¿sí? Bueno, yo quería entonces proponerles con el tema, digamos, de la diferencia, ¿sí? Es un concepto que para la filosofía es enorme, y uno puede leer inclusive, si quiere, toda la historia de la filosofía a partir, ¿sí? Como una historia de la diferencia, de pensar la diferencia, ¿sí? Para la filosofía yo diría que primariamente no es un problema, digamos, antropológico, ¿sí? Es decir, que no concierne simplemente al humano, sino que es un problema mucho más amplio, que es un problema ontológico, que concierne al ser, ¿sí? En todo caso,
si es un problema antropológico, es porque primeramente es un problema ontológico, si queremos. Y por eso uno puede pensar que la filosofía desde sus comienzos, digamos, en el relato clásico de la filosofía, comenzando en la antigua Grecia, en los filósofos presocráticos inclusive, ¿sí? Buena parte del problema es justamente cómo pensar las diferencias, ¿sí?, a las que asistimos, de las que somos testigos, de las que participamos, etc. Y cómo intentar, de alguna manera, ordenar, organizar, dar cuenta, comprender, ¿sí?, de toda esa emergencia de diferencias en relación a algo que no difiera, que permanezca, ¿sí?, que sea de algún modo, como decía Inés, del cogito cartesiano y del Dios que le permite conocer más allá de él, ¿no?, aquello que garantice que las diferencias puedan de alguna manera, ¿sí?, relacionarse, jerarquizarse, explicarse unas a otras, constituir conocimiento, constituir un orden, ¿sí?, un cosmos. Recordemos que el término cosmos en griego es orden, entonces la realidad está ordenada, pero al mismo tiempo que está ordenada, a lo que asistimos es a cambios y transformaciones permanentemente. Entonces, los filósofos presocráticos propusieron distintos tipos de arjé, de principios fundamentales, a partir de los cuales, ¿sí?, se difería, pero que explicarían, ¿sí?, la unidad de lo existente, porque cuando empezamos a hablar de diferencias, el problema con el que nos encontramos es, bueno, ¿qué es lo que unifica esas diferencias de algún modo? Si es que se unifican, ¿sí? Entonces uno podría decir que la filosofía clásica, y como tal podemos entenderla haciendo una simplificación, ¿no?, muy, muy importante, sin dudas, y una reducción, la filosofía desde sus orígenes presocráticos hasta la filosofía contemporánea, digamos, hasta, como decía Inés, la ilustración y el positivismo, digamos, hasta el siglo XVIII y siglo XIX, ¿sí?, ha intentado, ¿sí?, explicar de alguna manera, ¿sí?, las diferencias por remisión a una identidad. Esa identidad, decíamos en los filósofos presocráticos, es un arjé, como el agua para Tales de Mileto, etcétera, etcétera, o, si quieren, las ideas en Platón, ¿sí? Esto ya es más interesante el caso platónico porque introduce justamente el problema de la representación, ¿sí? Es decir, las diferentes, decía Nietzsche, ¿sí?, bueno, la singularidad, ¿no?, cuando la queremos representar, expresar en el lenguaje del cual disponemos, ¿sí?, la estamos reduciendo. Bueno, para Platón, efectivamente, las singularidades, ¿sí?, que somos, si queremos entenderlas así, como singularidades, sin duda remiten a una instancia, ¿sí?, de identidad absoluta, son estas ideas eternas, perfectas, inmutables, metafísicas, y lo que tenemos acá son representaciones, copias, ¿sí?, fallidas de alguna manera, con lo cual la relación entre la diferencia y la identidad pasa por la representación, sin duda. Hay un esfuerzo que hacen diversas filosofías modernas por abrir y complejizar, si quieren, este modelo. Pensemos en grandes nombres clásicos de la filosofía moderna. Spinoza, en Leibniz, en Hegel. Spinoza es sin dudas, un pensador de las diferencias infinitas que se producen una y otra vez y se transforman, y de sus combinaciones. Lo que hay es lo que Spinoza llamaba Dios, ¿no? Es una sustancia que, la naturaleza, como decía Spinoza, que se expresa en infinitos atributos y en infinitos modos. Cada una de ellas es una diferencia, si queremos pensarlo así. Ahora,
hasta Nietzsche, decíamos, para establecer algún tipo de barrera epocal clara, pero en realidad es ser un poco traicionero, porque digamos, el problema de lo irrepresentable está de algún modo desde el comienzo de la filosofía, está en el medioevo y se llamaba Dios, ¿no? Lo infinito, ¿sí? Aquello que no ingresa en el lenguaje, etc. Este es un problema antiquísimo, ¿sí? Esto por un lado. O sea, digamos que si bien en algún punto uno puede, si quiere, hacer una especie de relato, ¿sí? Como lo estamos haciendo, medio progresivo, ¿sí? De cómo algo cae, ¿no? A finales del siglo XIX, con Nietzsche y con Freud, digamos, ¿no? Respecto a esta capacidad de representación. En realidad esto está caído mucho antes, desde el comienzo, ¿sí? Es verdad que, como bien decía Inés, hay un esfuerzo de la ciencia moderna, o de cierta concepción de la ciencia moderna, más cercana a la idea positivista, etcétera, que hunde sus raíces, o algunas de sus raíces en Descartes, etcétera, como Inés bien comentó, que intenta suturar esto de algún modo, que intenta cerrar, ¿sí? Esta imposibilidad de representación, o llevar aquello que era irrepresentable a el lugar de, digamos, exterior al conocimiento. Digamos, y esto es algo que trágicamente uno ya puede ver en Kant. Cuando Kant dice, ¿sí? En la crítica de la razón pura, que no podemos conocer, ¿sí? Aquello que eran los objetos metafísicos por excelencia, o sea, a Dios, al alma y al mundo, a la realidad en sí misma, bueno, es realmente, inaugura de alguna manera, ¿sí? Este problema del cual estamos hablando. Lo que queda en el ámbito de lo cognoscible es muy poco, y en algún sentido Kant lo sabe muy bien y lo dice, no nos conforma. Nosotros tenemos cierta tendencia a ir más allá de lo que podemos conocer, ¿sí? En un sentido legítimo. Bueno, todo esto era para decirles que Deleuze, Derrida y otros pensadores post-nietzscheanos, a veces llamados postestructuralistas, a veces llamados postmodernos, la etiqueta que ustedes quieran, ya hablamos del problema, ¿sí? Del nombre y de cómo esto arruina lo que ahí sucede, también son llamados filósofos de la diferencia. En las filosofías, cuando uno habla de filosofía de la diferencia, rápidamente tiene que aparecer por ahí Derrida, Deleuze. Bien, hoy quiero hablar un poquito más de Deleuze que de Derrida, porque llevaría mucho tiempo hablar de ambos y sería demasiado confuso quizás, pero hay una obra fundamental para pensar el problema de la diferencia de Deleuze, que es Diferencia y Repetición, en la tesis doctoral de Deleuze. Es una obra en la cual él articula esto que yo hice muy groseramente y muy rápidamente, respecto al modo en el que la filosofía clásica pensó la diferencia, ¿sí? Y lo que dice, básicamente, es, hasta ahora se ha pensado la diferencia, ¿sí? En casi todos los casos, reduciéndola a la identidad, haciendo jugar la representación. Les leo un poquito, dice Deleuze: el primado de la identidad, cualquiera sea la forma en que ésta sea concebida, como cogito, como idea, digamos, platónica, como motor inmóvil aristotélico, etc., define el mundo de la representación. Entonces, ¿qué va a proponer Deleuze? Disputar este par identidad-representación con el par diferencia-simulacro. Le va a oponer al par clásico identidad-representación el par diferencia-simulacro. ¿Por qué? Porque le parece que es la forma en la cual se puede proponer una ontología, ¿sí?, de la diferencia, es una ontología de la multiplicidad, que por supuesto, diríamos, es más, si pensamos en términos de la filosofía presocrática a la que empezamos haciendo mención, es más heraclitia que parmenidea, ¿sí? El problema no es encontrar lo que permanece, ¿sí?, o sea, la identidad, sino dar cuenta del devenir, de aquello que está en permanente transformación, como
el río de Heráclito. Ahora, esto no es este esfuerzo, no es un esfuerzo solamente que hace la filosofía, ¿sí?, desde fines del siglo XIX y durante el siglo XX, sino que forma parte de un cierto espíritu de época. Dice Deleuze: el tema aquí tratado se encuentra sin duda alguna en la atmósfera de nuestro tiempo. Sus signos pueden ser detectados. La orientación cada vez más acentuada de Heidegger hacia una filosofía de la diferencia ontológica, el arte de la novela contemporánea, que gira en torno de la diferencia y la repetición, no solo en su reflexión más abstracta, sino también en sus técnicas efectivas. Entonces Deleuze dice, bueno, da otros ejemplos también, dice en el mundo de la física, en el mundo de la novela, en el mundo del arte, ¿sí?, hay esfuerzos por pensar y por realizar, ¿sí?, por ejercitar, ¿sí?, ontologías de la diferencia. Cuando habla de la novela, él está pensando, por ejemplo, en Joyce, ¿sí?, en el Ulises, en Finnegan's Wake, también en Kafka, etc. Entonces, ¿por qué en el arte, en la ciencia y en la filosofía, Deleuze, ¿sí?, que son disciplinas creadoras cada una, ¿sí?, en sus propios campos, ¿sí?, pero hay una insistencia cada vez mayor en operar diferencias que no remitan, ¿sí?, a una identidad primera, ¿sí?, que no jueguen el juego de la representación. Son las filosofías de la diferencia, son filosofías críticas del concepto mismo de la representación, con todo lo que esto puede implicar, ¿no?, a nivel, ¿no?, ético, político, ¿sí?, etc. Entonces, decíamos que Deleuze propone el concepto de simulacro, ¿sí?, para dar cuenta de aquello que no ingresa en la lógica de la representación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el simulacro? Recordemos básicamente lo que comentábamos recién del modelo platónico, que siempre es relativamente sencillo cuando uno lo simplifica y lo esquematiza para comparar, ¿sí? Acá en el mundo de la caverna, en el mundo sensible, del cual se nos invita de algún modo a escapar, ¿sí?, estamos en una situación ontológicamente degradada, justamente, y nuestra alma tiene que buscar ese camino de salida para llegar a la identidad, ¿sí?, de la idea de bien, de la idea de belleza, de justicia, etcétera, etcétera. La idea de simulacro tiene que ver justamente con una suerte de inversión del platonismo, que ya habría realizado Nietzsche, ¿sí?, donde lo que se juega es una multiplicación de las cavernas, ¿sí?, y donde se pierde toda referencia, ¿sí?, a una identidad absoluta, ¿sí? Y esto, para quienes conozcan la obra de Derrida, por eso digo que hay semejanzas, de algún modo, entre la concepción deleuziana y la derridana, es, bueno, ¿sí?, si los textos, ¿no?, en lugar de remitir, de ser representaciones, ¿sí?, de la realidad extratextual, no son más que citas textuales, referencias de un texto a otro, ¿sí? Los simulacros, ¿sí?, implican relaciones entre las cavernas, ¿sí?, entre las sombras, sin pretender que haya una relación privilegiada, ¿sí?, a través del filósofo o de la figura sacerdotal que uno quiera, o del científico, ¿sí?, con esa verdad última. Leo una línea sola de diferencia y repetición, dice: el simulacro es ese sistema donde lo diferente se relaciona con lo diferente por medio de la diferencia misma. No hay, yo sé que es un trabalenguas escucharlo un poco así, pero básicamente, por lo menos deja en evidencia que no hay otra cosa que diferencias relacionándose entre sí, ¿sí?, sin nada que las medie, ¿sí?, sin nada que las subsuma. Ese es el desafío. Entonces, en el mundo del arte, esto quizás se puede entender a veces de modo más sencillo, justamente, porque no hay un sentido originario, ¿sí? Entonces, el problema de la interpretación, en el sentido clásico, acá cae. Si interpretación implica intentar vislumbrar de alguna manera eso originario perdido, intentar reponerlo de algún modo, ¿sí? Leo otra línea más de diferencia y repetición, dice Deleuze: la representación no tiene más que un solo centro,
una perspectiva única y huidiza, y por ello mismo una falsa profundidad. Mediatiza todo, pero no moviliza ni mueve nada. ¿Y por qué? Porque todo tiene que remitir en última instancia, ¿sí? Piensen, digamos, todas las sombras de la caverna remiten en última instancia a la idea adecuada, ¿sí?, de belleza, si entendemos que tiene que ver con lo bello. Entonces, en última instancia, lo que hace, dice Deleuze, es inmovilizar, ¿sí? Porque el camino, ¿sí?, que todo lo real tiene que recorrer es el mismo, ¿sí?, a la idea que le corresponde, al sentido originario, etc. Entonces, interpretar es, ¿no?, llevar esa representación al lugar originario en el que se encuentra con su doble, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el camino que hay que evitar. El simulacro no remite a un fundamento, está mediado por la diferencia misma, es puro movimiento sin centro. Y por eso decíamos que esto implica una cierta inversión del platonismo. Deleuze sabe muy bien, como comentábamos recién, que esta inversión del platonismo la había realizado Nietzsche de modo muy explícito. Esto que les leo ahora no es de Diferencia y Repetición, sino del otro texto muy cercano de Deleuze que se llama Lógica del Sentido. Y allí Deleuze dice: invertir el platonismo significa entonces mostrar los simulacros, afirmar sus derechos entre los íconos o las copias. El problema ya no concierne a la relación esencia-apariencia o modelo-copia. Esta distinción, modelo-copia, opera enteramente en el mundo de la representación. Se trata de introducir la subversión en este mundo. Crepúsculo de los ídolos. El simulacro no es una copia degradada. Oculta una potencia positiva que niega el original, la copia, el modelo y la reproducción. Hace caer todo el sistema. No hay más original, ni copia, ni representación. Se cae todo el modelo mimético. Y Deleuze entiende que esto en Nietzsche viene fuertemente desplegado en el concepto de eterno retorno, ¿sí?, donde lo que retorna es siempre la diferencia, no donde lo que retorna es lo mismo, ¿sí? La repetición siempre es repetición de diferencia. Entonces es Nietzsche quien habría operado este giro copernicano, quien habría desfondado todo el juego de la representación, todo el juego teatral, ¿sí? Bien. Entonces, para ir yendo de a poco hacia el final de la cuestión, una cita más de Diferencia y Repetición. El ser se dice en un único y mismo sentido, pero este sentido es el del eterno retorno, como retorno o repetición de aquello de lo cual se dice. La rueda en el eterno retorno es a la vez producción de la repetición a partir de la diferencia y selección de la diferencia a partir de la repetición. Acá no hay lugar para la representación ni para la degradación ontológica que Platón asocia a la representación. La diferencia como tal, y acá sí, a partir de un problema ontológico uno puede enlazar con un problema ético, con un problema político, con un problema antropológico, ¿sí?, lo que hace es presentar lo que Deleuze llama el monstruo. ¿Qué es el monstruo? Es aquello que está compuesto de modos tales que no remite, ¿sí?, a nada que pueda ser organizado, básicamente, a nada puro. Una monstruosidad es siempre una composición imposible, impura. Entonces, la diferencia, en su sentido pleno, es decir, en su sentido irreductible a una identidad, siempre fue, desde una perspectiva moral, condenada. La diferencia es el pecado, la diferencia es la naturaleza degradada, por eso lo monstruoso. Entonces, lo que la filosofía nietzscheana, la filosofía hegeliana, etcétera, intentarían reivindicar justamente, por eso ese comienzo con el no diluir la monstruosidad, ¿no?, singular en la generalidad del lenguaje, es
que esa, en todo caso, esa monstruosidad, esa singularidad, no requiere más que el tiempo adecuado para hacer temblar el lenguaje y desplegar un estilo, un tempo, ¿sí? Una forma expresiva que no, a ver, ¿cómo decirlo? Que de algún modo esté a la altura, ¿sí? De aquello que lo moviliza. Hay una contraposición fundamental entre, entonces, aquel lugar quieto, inmóvil, o que parece moverse pero que no lo hace, como Deleuze entiende que es, por ejemplo, la dialéctica hegeliana, ¿sí? Donde hay un devenir, donde hay un movimiento, pero es un movimiento lógico, ¿no? Y donde todo en última instancia, como decía Hegel, es racional. Mientras que esta concepción de la diferencia implica, ¿sí? Aceptar la caída, ¿sí? De esa totalización, de esas ansias de absoluto, y acá viene la cuestión que ahora podemos conversar, que tiene que ver con el modo en el que la relación entre diferencias va a afectarme y va a afectarnos mutuamente. Es decir, la afectación del otro, por supuesto, que está presente en la filosofía, por ejemplo, hegeliana, sin duda, ¿sí? La idea del deseo como deseo del otro, la idea de la constitución a partir del otro, etc. Pero la trampa, ¿cuál es? Para esta concepción nietzscheano-deleuziana, la trampa de Hegel, ¿cuál es? Que ese otro no es un otro radical, es un otro que en última instancia es otra instancia de una unidad, ¿no? Siempre hay una unidad, que es la idea, ¿sí? que subsume las relaciones entre otros. Era una trampa, no era un otro. Por eso hay algo de lo traducible. En cambio, en estas concepciones juega la intraducibilidad. Juega algo que se pierde absolutamente. Es decir, si quieren, inclusive podríamos decirlo así, dos concepciones de la divinidad radicalmente distintas. La divinidad, como decía Inés, ¿no? Del Dios bueno que no nos engaña, cartesiano, que garantiza el conocimiento, que no es muy distinta a la concepción totalizante hegeliana, si ustedes quieren, ¿sí? Y la divinidad, que es lo que desfonda, ¿sí? Es tan infinita, tan incomprensible, tan otra, tan no humana, que es lo que desfonda todos nuestros intentos de reducir las diferencias, ¿sí? A organizaciones, clases, géneros, representaciones, expresiones, etc. Bueno, díganme cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien? ¿Falta? ¿Sobra? Bueno, si sobra ya es tarde. Estamos como en tiempo ya de ir cerrando. Si querés redondear con algún concepto final. Dale, dale, perfecto. A ver. Hay preferiría ir a la cuestión, digamos, empecé, digamos, con la cuestión ontológica, y dije, bueno, a partir de esto se puede pensar, ¿sí? La cuestión que quizás nos interesa más, que es la antropológica, a partir de eso la cuestión ética, la cuestión política, etc. Dentro de creo que las preguntas que ustedes habían pensado, estaba la cuestión, bueno, ¿qué relaciones puede haber entre diferencia y diversidad, etcétera? ¿Sí? Creo que tenemos que por lo menos entender la distinción entre estas concepciones de la diferencia, como intenté presentar en Nietzsche, en Derrida, en Deleuze, muy rápidamente, y las concepciones que pueden caber en un modelo, si quieren, liberal. Por ejemplo, cuando hablamos de diversidad, en general lo podemos pensar de las dos maneras. Podemos pensar que la diversidad es, ¿sí?, la distinción que existe entre posiciones individuales de creencias, estilos de vida, etcétera, etcétera, y el respeto, ¿sí?, que se debe tener por cada elección. Entonces el término diversidad ingresa en un modelo donde sigue habiendo una unidad, ¿sí?, que contiene esa diversidad.
Y lo que sucede ahí es que no hay nada muy monstruoso, digamos, me parece a mí, sino que hay diversas, ¿sí?, elecciones, ¿sí?, de distinto tipo, etcétera, etcétera. Esta concepción justamente impide establecer una suerte de derecho liberal que resguarde las diversidades. Es mucho más peligrosa en ese sentido, me parece, porque pone en crisis la misma idea de derecho liberal, que implica una concepción universal del humano, ¿sí? Entonces, hay una peligrosidad cuando el concepto de diferencia, ¿sí?, peligrosidad respecto a el mundo institucional, político en el que nos movemos, cuando la concepción de diferencia se radicaliza, ¿sí?, y abandona digamos, los claustros que la siguen, digamos, reduciendo a concepciones igualitarias. Esta peligrosidad ya está en algún sentido presente en Spinoza, pero acá me parece que está más radicalizado, ¿sí? Bueno, con eso, más que cierro, abro la conversación, si les parece. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Diego. Entonces recordamos como que está el chat habilitado para las preguntas y reflexiones. Bueno, aquí tenemos algunas felicitaciones. Específicamente, bueno, Laura dice, interesantísimo el recorrido y agradece. Del mismo modo, a ver, Mónica Fabeluque también lo mismo, dice que nos dejan pensando muchas cosas. Y acá hay una pregunta de Marcelo Podestá, que dice, voy a leer, dice, bueno, aclara que no entró desde el comienzo y que no sabe si es redundante lo que pregunta, ¿no? Pero su pregunta es, ¿no se podría pensar que el origen de la diferencia es la conciencia de la distinción yo, no yo? La reflexión es la posición que expone una distinción entre yo y no yo. Sería el momento en el mito del Edén en que se nombran los objetos. Bueno, continúa, dice, luego habría otra diferencia en el pecado, donde se diferencia del mandato paterno y en la expulsión del castigo, esa independencia con el trabajo, los partos, etc. Allí se presenta como castigo el eterno y fallido intento de retornar a la unión. Luego habría otros modos de diferencias. Bueno, no sé si llegan a asir la pregunta. En todo caso la reitero. Sumo otra pregunta de María Eugenia Farrés, que dice, ¿qué podrían contarnos sobre la posibilidad del intercambio? Dice, en referencia a aquello imposible de traducirse. Yo agrego también a la pregunta de María Eugenia, ¿no? Como el vínculo entonces en su posibilidad de imposibilidad con el intercambio. Diego, creo que algo estabas refiriendo ahora en lo último. Bueno, sí, una más, a ver, bueno, ves otro saludo y otro agradecimiento. Así que bueno, si quieren podemos avanzar con sus reflexiones sobre esto. Sí, quisiera decir que varias de las cosas que me pareció riquísima la exposición de Diego, tu exposición, Diego, y me pareció que nos seguíamos en algunos modos de pensar en las cosas que has traído, porque me hacían de eco varias cuestiones, ¿no? Sobre lo que fuiste hablando, esta cuestión de que la interpretación no intente reponer lo originario perdido, que tendría que ver un poco con algo de lo que yo planteaba, retomando el mito de Freud, que deja en un antes de la historia, antes de la civilización, pero también habría que decir entonces antes del pensamiento, digamos, ese encuentro directo con el objeto, ¿no?
incluso como condición del pensamiento, entonces. Como condición del pensamiento, como lo dice Freud, ¿no? O sea, la imposible identidad de representación, la imposible identidad de encuentro, y entonces, bueno, como condición del pensamiento, como condición del deseo, y la interpretación entonces vendría a armar algo nuevo, vamos a decir así, a plantear creaciones, invenciones, ¿no? Esto que decías sobre el tema del simulacro, la multiplicación de las cavernas, me ponía también en resonancia un poco con lo que yo decía sobre que en la medida que no hay lo sexual o el acceso directo a lo sexual, hay representaciones de lo sexual, en plural, digamos, ¿no? Diferencias puras, por así decirlo. Bueno, me pareció riquísimo esto de que el pretender arribar a un sentido originario, a la idea que corresponde y moviliza, porque sería como, ¿quién la pone a esa idea, no? ¿Quién dice cuál es la originaria y quién decide? Entonces, la intraducibilidad de la que hablabas recién hacia el final se me asocia con lo irrepresentable que yo decía del deseo inconsciente, lo que no se oye, lo que se oye, y que solo va a aparecer por figuración. Ahora, no sé si entendí bien la pregunta de Marcelo Podestá, porque me parece que lo que está preguntando cuando habla de la distinción entre yo y no yo, a mí por lo menos me hace pensar en algo de lo que también me movía a pensar todo lo que estamos hablando, y que yo un poco lo decía al final, con el caso del chiquito que presenté, en donde, bueno, postulaba esto, que el inconsciente se hace visible, aparece con los artilugios del disfraz, el deseo no se presenta sino de manera indirecta, pero que exige una estructura, ¿no? O sea, un poco, vos también lo bordeabas, Diego, con este tema de se requiere de lo fijo, de lo estable para que la diferencia se articule, y de alguna manera me parece que es eso, el desafío, lo diría de esta manera, que tomó a su cargo Freud cuando se pone a pensar cómo se constituye el aparato psíquico, cómo es que pensamos, cómo es que, desde dónde hay algo que se sostiene, pero para que la diferencia circule, para que el deseo quede ahí como algo inatrapable para siempre. Y entonces hay algo de mí que no voy a terminar de saber hasta que me muera, hasta que diga la última palabra, quiero decir, no sé qué voy a decir el instante antes de morirme, ¿no? Bueno, entonces digo esto, me parece que la pregunta de Marcelo Manuel Podestá arrima a esta cuestión de cómo se arma eso fijo, que es algo que Freud nos ha tratado de introducir, postulando, como yo decía antes, ¿no? Como eje de toda la cuestión, la pérdida de la identidad de percepción. Entonces, podremos aspirar a identidades de pensamiento, pero de manera secundaria. Hay una imposibilidad de arribar a la representación faltante que la representación inconsciente meta nunca puede alcanzar, nunca llega, dice Freud, ¿no? Uno habla, pero hay una frase que leía el otro día en un texto de Spilka, que dice: se constituye una cuestión paradojal, porque se dice justamente ya no se puede terminar de decir, ¿no? Como que la naturaleza de la razón se pone en cuestión por el inconsciente. O sea, hay algo de nosotros mismos que no sabemos, que es una diferencia con uno mismo, consigo mismo. A mí me parece que es desde ahí que podemos pensar la posibilidad del intercambio, en relación con la pregunta que hacía María Eugenia.
la posibilidad del intercambio y me parece también la posibilidad, como yo la entiendo, digamos, que plantea Freud de la transferencia. O sea, hay transferencia porque hay un otro, y un otro que me escucha con sentidos que no se me hubieran ocurrido, que están contenidos en mi decir, pero que a mí no se me hubiera ocurrido entenderlos de esa manera. Me parece que si pudiéramos pensar, digamos así, que el neurótico en análisis puede creer en un principio que se trata únicamente de palabras, en realidad lo que sucede en la interpretación analítica le transmite una experiencia de que en ella lo esencial es el añadido de una diferencia respecto de la significación que hasta ese instante contenía, ¿no? Lo que estaba diciendo. Y entonces, el efecto de la interpretación, digo, no consiste sino en la ganancia de cierta pérdida de identidad consigo mismo, ¿no? De las representaciones, pero bueno, en última instancia, de lo que sostengo a través de esas representaciones, de mi creencia en lo que soy. Ahí estaría ese eje, ese centro vacío, ese puro movimiento sin centro que vos mencionabas, Diego, y que a mí me remite, sin duda, a Dasein, al proyecto, a ese núcleo del ser que nombra Freud, imposible de representar, imposible de descifrar en mí y en el otro, ¿no? Inasimilable también lo dice Freud, ¿no? Bueno, un poco hasta acá. Bueno, hay más preguntas, pero para que no se vayan las primeras. El término intercambio, a mi juicio, es muy problemático, así como el término diálogo. ¿Sí? Me parece que para pensar la diferencia de este modo radical, hay que hacer caer el término intercambio. Es un término, si quieren, inclusive mercantil, se intercambia en el mercado. Para intercambiar hay un equivalente general al que remiten, ¿sí? Entonces podemos intercambiar esto por lo otro. Me parece que hay que pensar en términos de robo y don, y no de intercambio. Porque cuando hablamos de intercambio parece que salimos a mano, que salimos hechos, yo te doy esto, vos me das lo otro, ¿no? Y ahí no aparece esto que tiene más que ver con el contagio, con lo monstruoso. Entonces, me parece que el intercambio disuelve o diluye la idea de la intraducibilidad, de la idea de la inapropiabilidad. Uno no se encuentra con el otro, intercambia, uno es arruinado por el otro en el encuentro. Me parece más fuerte, a uno se le tiene que armar una lengua extranjera en la propia lengua. Y bueno, en relación a lo que decía Marcelo, era, ¿no? Sí. Sí, no sé si la cuestión de... Él remite al mito del Edén, y bueno, Inés había hablado del mito de Tótem y Tabú, ¿no? Es interesante lo de poner un mito a partir del cual, algo se empieza a ordenar o algo comienza. Cuando pensamos en filosofías justamente de la diferencia, como las de Deleuze o las de Derrida, justamente se hacen caer inclusive esa instancia. Digamos, no hay momento previo perdido, ni siquiera, ¿no? Estamos, como dice Deleuze sobre sus clases sobre Spinoza, en medio de, sin un momento primario perdido, salvo que uno lo quiera postular simplemente para entender, ¿no?, aquello que quizás, ¿no?, uno desearía encontrar y nunca va a hacerlo. Digamos, es algo postulado en ese sentido, está como más perdido aún, o sea, no hace falta ni hacer referencia a esa instancia, diría. Bueno, leo entonces algunas preguntas más. José Cernadas dice, pregunta, ¿cómo piensan la tendencia del ser humano
del ser humano de reducir las diferencias, de homogeneizar lo diverso, de condenar y despreciar lo que no se adecua a lo establecido. ¿De qué nos defendemos? ¿Qué tememos? Se pregunta. Y luego Gustavo Propato dice, el concepto de simulacro en Deleuze me evocó al de perversión en Freud. Valiosas exposiciones, muchas gracias. Bueno, para lo primero diría que ciertamente hay como uno puede pensar en dos tendencias. Una tendencia a encontrar la identidad y a refugiarse en ella y a intentar reponer ¿no? algo fijo en la relación entre las diferencias. Y una tendencia contraria, si uno quiere, con todas sus grises y sus combinaciones, no sé si pensarlo simplemente como un temor, digamos, el hecho de la reducción. Por un lado tiene que ver con una cierta limitación. Por ejemplo, hablábamos de Spinoza, dijimos, el Dios spinoziano, la sustancia, ¿sí? Se expresa, ¿no? en infinitos atributos. Pero, dice Spinoza, conocemos solo dos nosotros, ¿sí? que son pensamiento y extensión, en última instancia las sustancias cartesianas. Entonces decíamos, ese Dios es infinito, pero nuestro conocimiento alcanza a comprender, a conectar solamente con dos, ¿no? de eso que es infinito. Entonces hay, por un lado, una limitación, uno podría decir, ¿no? Por otro lado, es decir, es común justamente, ¿no? reducir, otra de las preguntas sobre las que habíamos conversado era, bueno, si podemos pensar la diferencia más allá, ¿sí? de lo bipolar, ¿sí? de esto que estamos diciendo. Hay dos tendencias, uno rápidamente acomoda dos polos. Bueno, solemos ser esquemáticos, ¿sí? porque nos entendemos un poco más, el problema es cuando entendemos que eso que esquematizamos es la realidad, y hay un principio, ¿no? hay un Dios y un diablo, hay principios sustanciales, etc. Entonces habría que tener cuidado con las limitaciones. Por supuesto que los miedos también son miedos, digamos, a la incomprensión propia de abrir, ¿no? esas simplificaciones que hacemos, diría, y no simplemente situaciones de desorientación más amplias que podemos asociar con la angustia, ¿no? Digamos, hay desorientaciones, quiero decir, de diferentes tipos y de diferentes grados. Pero doy cuenta sobre todo de aquello que culturalmente, normativamente, organizativamente, etcétera, ¿sí? nos compele a repetir determinadas formas de organizarnos y comprendernos, ¿no? y hacer respetar, ¿no? un lenguaje, un código de comunicación, la idea misma del intercambio, etcétera, etcétera, y la dificultad que implica abrir, ¿no? a experiencias en las cuales eso se pierda, ¿no? Inés. Sí, ¿cómo piensan la tendencia del ser humano de reducir las diferencias, homogeneizar lo diverso? Yo la voy a tomar más que nada por el lado que nos compete a los psicoanalistas. Es un problema, diría yo, cómo se nos arma lo estable, lo fijo. Es un problema. O sea, hay cuestiones que se congelan en los síntomas, en el afán de mantener algo fijo en ese movimiento de diferencias, digamos. Justamente lo que me parece que da cuenta el psicoanálisis es que la neurosis, de alguna forma, bueno, tiene todo un tema con el modo en que articula la propia diferencia, ¿sí? O sea, el modo en que articulo mi propia diferencia, hablando del modo en que la diferencia me va a afectar. Es decir, esto tiene que ver con lo que yo decía en algún momento de lo que presenté en relación con que el sexo queda aislado del saber. No hay saber unido al sexo, pero además de eso no se quiere saber nada, de que no hay saber unido al sexo, de que solo hay diferencias a nivel sexual. De eso lo reprimimos. Es decir,
nos constituimos en relación a otros significativos que nos aportan sus marcas, digamos así, y que de alguna manera nos van a determinar ellos y todo lo que les viene a ellos históricamente, porque Freud dice el superyo de nuestros abuelos, por lo menos 3 generaciones para atrás viene determinado lo que nos va a determinar. Entonces, nos constituimos en relación a todo eso que nos determina, y sobre eso cae la amnesia, digamos. Sobre eso, de eso no nos queremos enterar. Acá me interesa plantear algo que tomaría un tema de la diferencia muy en particular, que es esta cuestión de lo sexual. Porque se ha venido cuestionando desde movimientos feministas, bueno, desde toda una línea de pensamiento que nace en Norteamérica, en los años 60, la existencia prediscursiva del sexo, o sea, la existencia del sexo como algo biológico. El problema, a mi gusto, y acá voy a seguir, por ejemplo, a una pensadora que es Joan Kopiec, es que se cayó en la contraria, en pensar que automáticamente al sexo se lo construye discursiva o culturalmente. Pero el propio Freud se abstuvo, evitó limitarse a estas 2 alternativas. Él dice, no se trata ni, el psicoanálisis, digamos así, lo funda sobre la concepción de que lo sexual no se arma ni desde la anatomía ni desde la convención. Ni anatomía ni convención son 2 términos que él usa, por ejemplo, en uno de sus escritos que es sobre la femineidad, argumentando que ninguna de ellas podría dar cuenta de la existencia del sexo. O sea que para el psicoanálisis el sexo no es ni simplemente un hecho natural, ni tampoco un hecho construido discursivamente, culturalmente. O sea, no se puede adscribir únicamente a la cuestión del sentido. Porque el sexo lo entendemos como el traspié del sentido. Y eso no significa que sea prediscursivo, no es que no guarde relación con la significación, sino que se produce a partir del límite interno, de la falla en la significación. Encuentra su lugar, lo sexual, la sexualidad, como Freud la define, allí donde las prácticas discursivas tropiezan y en modo alguno donde ellas producen significado. O sea, el sexo así definido sería la imposibilidad de completar el significado. No sería un significado incompleto o inestable. Es la incompletitud estructural del lenguaje, no es que el sexo es incompleto en sí mismo, no es una entidad incompleta el sexo, ¿no? En este sentido, el sexo, por eso yo decía que Freud los entrelaza al sexo y a la muerte, no tiene otra función que la de limitar la razón. Y por eso yo nombraba, por ejemplo, esta frase que trae Mazzotta cuando dice el sexo queda aislado del saber, la gente no se enferma porque ignora las reglas biológicas, sino porque hay algo bien enigmático en lo sexual. El otro día una paciente que contaba historias respecto de su sexualidad y de cómo en algún momento se libera sexualmente, digamos así, tiene un cierto momento de liberación en su vida, y según cuenta una mujer grande, dice, bueno, dice cualquiera, no me cuidé, no me cuidaba, podría haber quedado embarazada, hice locuras, y entonces es una música, una pianista muy meritoria, digamos, y ella dice, yo que era excelente alumna, que sabía tanto, que era tan inteligente, ¿cómo no entendía esto del cuidarse, o sea, que en eso dice, en cuestiones afectivas, dice ella, es como si hubiera algo que queda entre paréntesis, que no llega a la inteligencia, ¿no?
bueno, lo menciono para hacer alusión a esto de que no se trata de que no sepamos las reglas biológicas, aquello por lo cual lo sexual se entrama con cuestiones, bueno, de la falta de sentido, justamente. Y entonces, en ese sentido, quiero subrayar que la diferencia de la que se trata en relación con el sexo entrecruzado con el límite que significa para la razón, y en ese sentido enlaza la muerte, por supuesto que no es una diferencia binaria. Es una diferencia, como un poco lo tomaba Diego, es diferencia de las diferencias. Me gustó esto, lo diferente se relaciona con lo diferente a través de diferencias. Inés, te interrumpo. Ese es el lugar de lo sexual para el psicoanálisis, como yo lo entiendo, perdón. Bien. Bueno, vamos a reservar unos minutos finales para conversar también acerca del Congreso, pero antes, en estos 15 próximos minutos, les propongo como conversar sobre estas últimas preguntas. Recuerdo la que ya había leído que nos hace Gustavo Propato. Vos mencionabas el tratamiento de la neurosis respecto a la diferencia, cómo intenta operar para de algún modo negarla. Y él dice que el concepto de simulacro le remite en algún punto, el concepto de Deleuziano, que le remite al concepto, evoca algo de la perversión en Freud, ¿no? Con lo cual podemos pensar también, bueno, cómo se las arregla la perversión frente a la diferencia. Lo asocia con la idea de simulacro. Luego agrego otra pregunta más que nos hace Norberto Lloves, pregunta para Diego, si te puedes explayar, Diego, sobre el concepto de lo monstruoso en relación a exposición de la singularidad, ¿no? Una exposición de la singularidad que escaparía de cierta identidad consensuada. Y se pregunta, ¿la identidad consensuada sería una especie de máscara o simulacro que cubriría lo monstruoso de cada cual? Y luego María Eugenia dice, bueno, muy interesante el contraste entre el intercambio y el robo y don, pero cuando hablamos de estructura para pensar, o para que el inconsciente se manifieste, no estamos hablando necesariamente de una lógica compartida, un poquito compartida si quieren, dice, agujereada, pero consistente en sí misma, poco monstruosa, si se quiere. Bueno, los dejo. Perdón, y otra más que agrega Marcelo, pues está que dice, ¿podrían especificar la diferencia entre sexo, sexualidad, género? Bueno, si para ustedes está esa diferencia en vigencia, y bueno, hasta allí. Bueno, si quieren, comento un poco lo que decía Norberto, ¿no? Sobre lo monstruoso. A ver, si la identidad consensuada sería una especie de máscara o simulacro que cubría lo monstruoso de cada cual, de algún modo sí, pero no usaría el término simulacro al revés de como lo compartimos hoy para no hacer más monstruosa la cosa. Simplemente eso, digamos, la máscara, que es un término que Nietzsche ha utilizado mucho, ¿sí? Por ejemplo, una frase muy, muy conocida, todo lo profundo ama la máscara. ¿Sí? Es decir, la máscara es necesaria, no simplemente como una especie de me enmascaro en relación a un otro, ¿no? Como sabemos, me enmascaro en relación a un otro y a mí, ¿no? O sea, no hay, en ese sentido, es es deseable, ¿sí? Tener tal máscara en relación ¿no? a tal monstruosidad, por varios motivos. Por un lado, como dice María Eugenia, ¿no? por el tema de esto común no tan monstruoso en lo cual tenemos nuestros intercambios, por ejemplo, de esta situación en la que estamos ahora conversando, ¿sí? Sin duda. Pero el tema es si esas máscaras son, como decía Nietzsche, ficciones útiles, ¿sí? Es decir, si son artilugios que necesitamos porque efectivamente nos permiten encontrarnos, pensar juntos, etcétera, etcétera, o si
vamos a naturalizarlas, ¿sí? O si nos sirven para desconocer eso monstruoso que sigue operando, etc. Me parece que por ahí pasa la distinción principal. La cuestión de lo monstruoso implica, sobre todo, hacer referencia a aquello que convive aún pareciendo incompatible, y ahí me parece que hay relaciones con la perversión, digamos, ¿sí? Con aquellas conexiones no normalizables, digamos, ¿sí? Y al mismo tiempo, con aquello asociado al mal, al incomprensible, ¿sí? Al error, a lo que decíamos antes en términos más platónicos de cierta degradación ontológica, ¿sí? Al problema que, de hecho, hablando de sexualidad, ¿sí? Como hizo Inés recién, se trabajó mucho durante el siglo XIX a partir de supuestos positivistas, ¿no? Que es el tema de la degeneración, ¿sí? El degenerado como, digamos, posición moral, ¿sí? Y el degenerado pensado como biológico. Los cruces racistas que hubo, ¿no? Eugenésicos que hubo en relación a la figura de la degeneración, ¿no? El perverso sexual que se piensa entonces como perverso moral, y las indistinciones, ¿no? Entre el campo, si quieren, más, ¿no? biologicizante, habría que decir algo así, de esas concepciones, ¿no? decimonónicas, y la característica entonces de lo monstruoso, ¿sí? Como dando cuenta, ¿sí? de una malformación, una degeneración, una idea de que efectivamente hay algo ahí en relación a la norma o a cierta idea de la salud, ¿no? que se torna peligrosa, contagiosa, etcétera, etcétera. Lo que me parece que una filosofía de la diferencia permite poner en primer lugar es que eso monstruoso parece ser lo más vivo, ¿sí? En nosotros y entre nosotros. Inés. Sí, la pregunta de Gustavo, que, bueno, parece se le asociaba la idea de simulacro decía, con la noción de perversión. Tomo también una línea que sigue un poco lo que decía recién Diego, porque diría que no se relaciona, a mi gusto, la noción filosófica que arrima el tema del simulacro con la perversión, sino yo lo asociaría con la fantasía inconsciente, en el caso nuestro. Diego recién decía la máscara es necesaria, y bueno, y un poco lo que yo ponía en juego cuando relaté el caso clínico y cuando iba hablando de que el deseo aparece solo por desvíos y de maneras figuradas, esto a nivel del aparato psíquico requiere de un armado, que es un armado fantasmático. El inconsciente, decía yo, requiere para mostrarse, tiene un mostrarse oscilante, que aparece y desaparece, con los artilugios del disfraz, bueno, pero no se presenta sino de maneras figuradas, ¿no? Bueno, por un lado eso, solo aparece por figuración. Entonces no se trataría del simulacro como lo pervertido, sino como aquello que adquiere cierta consistencia para poder mostrarse, lo voy a decir de esta manera. Después había una pregunta sobre sexo, la diferenciación entre sexo, sexualidad y género. Sexo y sexualidad no los diferencio demasiado. La sexualidad es la manera de nombrar al sexo, es decir, la sexualidad, me parece que... análisis. ¿Qué? Perdón que te interrumpo, Inés, me parece que con sexo hace referencia a lo biológico, a sexo en tanto genital. Ajá. Bueno, entonces en ese sentido la sexualidad sería definida por el psicoanálisis como separándose de lo genital. La sexualidad es mucho más amplia, hay sexualidad infantil,
hay sexualidad desde el inicio, y la sexualidad es ese campo justamente en el cual hay algo que hace agua, a nivel de la razón, a nivel de lo que logramos captar desde el lenguaje. O sea, hay algo intraducible ahí. En un sentido, entonces alberga algo de lo más singular y algo que va a tener que ver con, por lo tanto, con la libertad, con aquello que de ninguna manera me van a poder terminar de sacar la ficha, por decirlo de alguna forma, y entonces es una vía de libertad, una grieta de libertad, no, grieta no me gusta la palabra, pero un resquicio de libertad, ahí me gusta más, en relación con las determinaciones, ¿no? Digo algo que digo siempre, a los que, bueno, a lo mejor me han escuchado en otro momento decir que el psicoanálisis transita las determinaciones inconscientes, se trata de recorrer las determinaciones que nos han marcado inconscientemente, que nos han apresado, diría yo, inconscientemente, para llegar al borde donde se toca lo indeterminado, porque ese borde es fecundo, eso es lo que encontró Freud. En ese borde hay algo que no me lo explica nada, no me lo explica ni los padres que tuve, ni la historia, ni la cultura, ni las cosas que pasaron cuando yo nací, que hubo una inundación, no sé, estoy inventando. Entonces, cuando se llega a ese límite de las determinaciones, hay un punto fecundo en el que tengo que decidir, diríamos en términos heideggerianos, tengo que dar el salto. No hay nadie que sepa, ¿no? Digo, la diferencia entre sexualidad así definida y género, bueno, género es un concepto de la psicología. El género es masculino o femenino, el género es binario, digamos, y en relación con el género se discute, digamos. La sexualidad es otra cosa, así como la estamos definiendo. De hecho, muchas veces la discusión, digamos, que apunta a un no binarismo, bueno, no puede, queda entrampada, digamos, en ese plano, ¿no? Diría hasta acá. Te agrego entonces la pregunta de María Casariego, que justamente enlaza con esto que estás diciendo, me parece. Ella pregunta, bueno, nos felicita primero por las exposiciones y pregunta cómo piensan lo no binario en relación a la diferencia. Y luego sumo otra que hace Marcelo Podestá, que se pregunta si máscara no refiere a la idea de persona desde el teatro griego, y como dice, lo ubica como la necesaria fachada en nuestra vida social. Bueno, yo, en relación a lo que dice Marcelo, sí, máscara, prosopon era el término en griego, ¿no? De ahí viene persona, y efectivamente persona es un dispositivo, como decía Roberto Espósito, un dispositivo, de hecho, que se torna dispositivo jurídico después, ¿sí? Hasta hoy en día hablamos de persona jurídica, de persona animal no humana, etcétera, ¿sí? La persona es un dispositivo que implica una cierta estandarización, permite derechos justamente, etcétera, ¿no? Y por eso es una fachada. Respecto a la cuestión de lo no binario, bueno, no sé si se enlaza con lo sexual o no. Para mí, en última instancia, no habría tanta diferencia si se refiere a eso o no, en el sentido que yo lo propuse hoy. La diferencia es lo que arruina todo binario. Nuevamente, es lo que lo abre, es lo que muestra su... porque lo binario, otra vez, claramente se piensa en términos de diferencia. De hecho, el sistema platónico, como lo pensamos, es binario, o si le puede agregar un tercer término como en Hegel, ¿no? Que implique la mediación, lo que abre y lo que cierra, lo que abre y lo que cierra, ¿sí? Entonces, claramente que lo binario va a ser insuficiente cuando aflora lo monstruoso, ya que estábamos un poco con ese término, ¿sí? O sea, la relación entre diferencias puras. Bien. Bueno, con respecto a esta pregunta de María, cómo pensar lo binario en relación a la diferencia. Creo
Claro, yo también lo pensaría, a ver, si la pulsión no tiene objeto, entonces, justamente, hay diferencias. No hay ninguna identidad, digamos así, necesaria, ni biológica ni culturalmente hablando, determinada. Se llegará a una posición masculina o femenina en el cuerpo que sea, pero desde determinaciones inconscientes. La pulsión no tiene objeto y algo de eso es retomado a nivel del lenguaje. Algo de eso aparece a nivel del lenguaje como eso que es lo inexpresable que nombraba hoy Diego, lo sin nombre, que nos significa a la vez una dulzura y un tormento también, como lo decía él, ¿no? O sea, la palabra enferma, la palabra cura también. Pero bueno... María agrega, o sea, en realidad estaba en su pregunta, ¿no? Ella preguntaba por lo no binario, lo reitera, creo que es como que por lo que va más allá de masculino o femenino, tiendo a entender. Claro, sí, está bien, perfecto, porque justamente lo que ubica Freud cuando ubica el tema de la contingencia del objeto, esto por ejemplo lo dice en 3 ensayos, es que no hay ninguna necesariedad, o sea, desde el cuerpo, ni tampoco desde lo cultural, de ubicarse como varón o como mujer. Dice, es el final del recorrido masculino o femenino, no es el inicio. Es el final de un recorrido de determinaciones, masculino o femenino. Por eso, en una llamada al pie de 3 ensayos, dice que un hombre elija a una mujer es un problema del que tendremos que dar cuenta. No hay nada natural en eso, dice él. Bien. Y bueno, ahora Débora nos pregunta, dice ella así, en última instancia, ¿hay posibilidad de desasirse de lo binario? Y ya con esto vamos redondeando, cerrando. A ver, claro, ahí me parece que hay algo interesante, porque la diferencia sexual es una diferencia real. Se diferencia de las otras diferencias culturales, de las diferencias de raza, de las diferencias de clase social, de las otras diferencias. La diferencia sexual es una diferencia real. No elegimos en qué cuerpo nacemos, y por más que ahora desde la ciencia se puedan hacer cambios, tenemos problemas con eso, porque también hay límites, o sea, no es que podemos cambiar y después volver a cambiar, bueno, entonces, si se puede, como dijiste, si se puede salir de lo binario, si se puede desasir de lo binario. Y a mí me parece que el camino es este que hemos estado tratando de recorrer con Diego, o sea, pensar más allá de una diferencia que encierre, ya sea desde lo biológico o desde lo cultural. Bueno. Entender que hay lo que queda por fuera del lenguaje y por fuera de la razón, me parece que nos da vías de, bueno, de libertad, vuelvo a nombrar esa palabra. Bueno, les agradecemos un montón a ambos, nos dejan, como decían muchos comentaristas, pensando muchas cuestiones, me parece que justamente se trata de abrir en este sentido. Y ahora, previo a, no cerramos todavía, sino que vamos también a invitar a que tome la palabra María Casariego, que como presidenta del Congreso de la asociación nos va a hacer algunos comentarios respecto justamente a este evento tan importante. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, muchísimas gracias al Ciclo Científico, gracias a los panelistas de hoy. Bueno, como presidenta de este congreso y con la comisión organizadora, queremos invitarlos, el 22, 23 y 24 comienza un congreso
que va a ser realmente muy exquisito. Vamos a poner al psicoanálisis en diálogo con otras disciplinas, con otros saberes, para repensarnos, para encontrar los encuentros y los desencuentros en nuestra propia formación, en nuestra manera de pensar con otras disciplinas, lo cual va a ser muy interesante. Va a haber mesas de debates, va a haber mesas de discusión, muchísimos trabajos libres, hay un conversatorio con Juan Carlos Volnovich, bueno, va a ser muy, muy interesante. Pero la primera exposición la tenemos el miércoles que viene, en el ciclo científico, la primera mesa precongreso, que justamente decidimos empezar el diálogo adentro de nosotros mismos, de nuestra misma formación. Entonces se llamará el diálogo dentro del psicoanálisis. La propuesta es pensar la teoría de Klein y la teoría de Winnicott con sus encuentros, sus desencuentros, sus puntos posibles, sus puentes posibles, y lo van a discernir, discutir, dialogar la licenciada Elena Mancini, el magíster Pablo Slemenson, donde van a abordar puntos que la comisión organizadora les acercó sobre nuestras inquietudes, y también veremos cuestiones clínicas para que justamente podamos trabajar esto, el diálogo dentro de nosotros mismos, de nuestra misma formación. Así que los esperamos el miércoles que viene a las 11 horas, donde vamos a empezar a trabajar en este congreso, en esta mesa precongreso. El 21 de septiembre es la segunda mesa precongreso, donde la propuesta también es de diálogos dentro del psicoanálisis, y en esa oportunidad van a estar presentes Perla Frenken e Inés Burgui, que hoy la hemos escuchado explícitamente, donde van a plantear justamente las diferencias entre Lacan y Freud y los puentes posibles, con lo cual creo que para esto es muy rico para todos nosotros, para los colegas con años de formación y para los que se inician también. Así que los esperamos con muchas, muchas ganas. Toda la comisión organizadora está trabajando mucho para que esto sea un excelente congreso. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, gracias María. Bueno, estaremos todos ahí, todos muy atentos, entusiasmados a participar. Y bueno, nos quedan ahora unos minutos finales como para saludarnos, quizás despedirnos también. Bueno, siguen dando algunos agradecimientos, así que Inés y Diego, les cedo la palabra como para si quieren unas palabras ya finales. Bueno, yo agradecerles a todos por la escucha, por la invitación, por la conversación. Inés, un placer. Los encuentros aún intraducibles en cierto punto, como dijimos hoy, entre disciplinas. Hay muchas cercanías, sin duda. Así que nada, muy, muy contento por haber estado acá hoy con ustedes. Bueno, sí, yo también agradezco mucho la mesa y el intercambio, uso la mala palabra. Me hizo acordar algo de lo que fuiste hablando, algo que dice Lacan sobre nuestra disciplina, el psicoanálisis, que se opone al concepto, lo vuelve no apto, dice, ¿no? Y bueno, adhiero. Así que bueno, saludos a todos, muchas gracias por la mesa y por la conversación. Bueno, si les parece, permitimos que los participantes reactiven su audio para poder aplaudir esta mesa. Y bueno, muchísimas gracias en nombre de la Comisión Científica, a Inés y a Diego, por este intercambio imposible, pero intercambio al fin. Muchísimas gracias. Muy fructífero, sí, así es. Y bueno, aplaudimos la mesa. Gracias. Gracias. Buenísimo. Muy linda, Cle. Nuestra maldita Torre de Babel, pero acá estamos, ¿no? Digo, es así, ¿sí? Acá estamos. Claro. Muy bueno, me encantó. Diego, me encantó. Así que... es para volver a escucharlo igual, ¿eh? Ahora vamos a detener la grabación, pero es para volver a escuchar porque es una